Me llamo Emilio Vargas, tengo 22 años y acabo de graduarme de la universidad. Este verano regresé a mi pueblo, un lugar tranquilo, a orillas del lago de Valle de Bravo, donde las mañanas huelen a café recién colado y las tardes se estiran lentas hasta que el sol se esconde detrás de los cerros. La vida aquí corre sin prisa. Camino temprano junto al lago, ayudo a mis papás en la casa, leo un poco por las tardes, y en la noche me siento en el porche a ver cómo el cielo se pinta de naranja. Es pacífico, sí, pero también monótono. Bajo esa calma me acompaña una inquietud. Todos mis amigos ya consiguieron prácticas, empleos, sueldos, mientras yo sigo flotando como si la vida no hubiera empezado de verdad. Antes de seguir, si te gustan las historias llenas de emociones, secretos y giros inesperados, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Así no te perderás lo que viene después. Mi mejor amigo Mateo sí que parece tener todo resuelto. Apenas terminamos la carrera, se mudó a la Ciudad de México y empezó a trabajar en un banco. Casi no lo veo, pero hace unas semanas me llamó apresurado: Emilio, necesito pedirte un favor. Me contó que su mamá Claudia había pasado por un divorcio doloroso. Para dejar atrás todo había decidido vender la vieja cabaña familiar a la orilla del lago. Mateo no podía venir por trabajo, así que me pidió que ayudara a su mamá a arreglarla antes de ponerla en venta. Acepté sin dudarlo, aunque dentro de mí sentí algo extraño. Claudia siempre me había parecido distinta. A sus 44 años, con esa elegancia sencilla y una sonrisa cálida que hacía sentir a cualquiera en casa, había algo en ella que, aunque nunca lo había querido reconocer, me llamaba la atención desde adolescente. El día que fui a la cabaña, el camino me pareció un viaje en el tiempo. Recordé las fogatas, los juegos con Mateo, las carcajadas de su mamá flotando entre los pinos. El aire olía a tierra húmeda y bugambilias. Aparqué la camioneta y caminé hasta el patio trasero. Ahí estaba Claudia, sentada en una banca de madera, mirando fijamente el lago. Su cabello castaño recogía la luz del atardecer y en su postura había algo que me sacudió, una tristeza contenida, como si cargara un peso invisible. Claudia, dije con voz suave. Se giró primero sorprendida y luego con una sonrisa cálida que me desarmó. Emilio, qué gusto. No te escuché llegar. Nos saludamos y mientras hablábamos de la casa de la pintura descascarada de la cerca vieja, sentí como mis nervios se mezclaban con una extraña emoción. Caminamos por el jardín, revisamos el techo, planeamos arreglos. Cada palabra suya parecía tener un doble fondo, como si habláramos de la casa, pero en realidad también de ella misma. Cuando terminamos de recorrer la cabaña, el sol se ocultaba detrás de los cerros. Nos quedamos en silencio, mirando el agua del lago teñida de oro. Y entonces, sin querer, me descubrí pensando algo que me dio miedo reconocer. Ya no veía a Claudia solo como la mamá de mi amigo. La veía como una mujer y me atraía con una fuerza imposible de negar. Me mordí el labio luchando con ese pensamiento, pero ella rompió el silencio con voz suave. Gracias por estar aquí, Emilio. Ha sido un tiempo muy solitario para mí. Su vulnerabilidad me golpeó hondo, y antes de darme cuenta las palabras salieron de mí con sinceridad. No estás sola, Claudia. Yo estoy aquí para ti. Ella me miró sorprendida, con un brillo en los ojos que me dejó helado. Y en ese instante lo entendí. Ese verano estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Los días siguientes encontré una nueva rutina. Cada mañana conducía por la carretera angosta que rodeaba el lago hasta llegar a la cabaña de Claudia. Aunque el camino era el mismo de siempre, lo recorría con un cosquilleo extraño, como si supiera que algo especial me esperaba al final. Claudia me recibía siempre con un café caliente en la mano y esa sonrisa tranquila que, sin proponérselo, me hacía sentir en paz. Empezamos pintando la cerca, luego lijando las paredes de madera
que ya pedían a gritos una nueva capa de barniz. El trabajo era pesado, pero junto a ella se volvía ligero. Entre brochas y martillazos surgían conversaciones largas que me dejaban pensando horas después. ¿Y tú qué vas a hacer ahora que terminaste la universidad?, me preguntó un mediodía mientras repasábamos la pintura. Me quedé callado unos segundos. La verdad, no lo sé. Todos mis amigos ya tienen planes. Yo sigo atorado. Ella me miró con dulzura. Emilio, no tienes que tener todo resuelto a los 22. La vida se va descubriendo poco a poco. Su voz era firme pero tierna, como quien habla desde la experiencia de haber caído y levantado más de una vez. Sentí que esas palabras me devolvían aire, como si alguien al fin entendiera lo que ni yo mismo lograba explicar. Con el paso de los días, las conversaciones se hicieron más personales. Hablamos de su matrimonio, de cómo la casa estaba llena de recuerdos que le pesaban. Hablamos de mis miedos, de cómo temía decepcionar a mis padres, de cómo me sentía perdido entre tantas expectativas. Una tarde, mientras reparábamos unas tablas sueltas del porche, Claudia se detuvo y suspiró hondo. A veces creo que vender esta cabaña es como arrancarme un pedazo de mí misma. Aquí viví lo mejor y lo peor. La miré en silencio. Había una vulnerabilidad en su rostro que pocas veces había visto en un adulto, y entonces hice algo sin pensar, puse mi mano sobre la suya como un gesto de apoyo. Ella me miró sorprendida, pero no retiró la mano. Al contrario, la apretó apenas muy sutil como aceptando ese consuelo. Fue un instante breve pero suficiente para cambiar algo entre nosotros. El resto del día trabajamos casi en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos, aunque yo no podía dejar de sentir cómo mi corazón latía distinto cada vez que ella se acercaba. Al caer la tarde nos sentamos en las escaleras de la entrada con 2 vasos de limonada. El sol se escondía tras los pinos y el aire fresco bajaba del bosque. Claudia giró hacia mí con una media sonrisa cansada. Gracias por todo, Emilio. No sabes cuánto significa para mí que estés aquí. Me quedé mirándola más tiempo del que debía. Esa gratitud en su voz, esa ternura en sus ojos me hicieron tragar saliva. Y antes de que pudiera evitarlo, pensé lo impensable. ¿Y si lo que estaba sintiendo por ella era más que admiración? Me quedé helado. Ella era la mamá de mi mejor amigo, pero en mi interior sabía que ya no había marcha atrás. El verano avanzaba y la cabaña comenzaba a transformarse frente a nuestros ojos. Las paredes ya brillaban con nueva pintura, la cerca blanca se levantaba firme otra vez y el jardín recuperaba vida con flores frescas. Pero lo que más cambiaba no era la casa, éramos nosotros. Con cada día que pasaba, las conversaciones con Claudia se volvían más profundas, más sinceras. Entre cajas viejas encontré álbumes de fotos, juguetes de cuando Mateo era niño y hasta cartas olvidadas. Cada objeto era una memoria que ella compartía conmigo con un nudo en la garganta. Aquí celebramos el cumpleaños 8 de Mateo, me dijo mostrando una foto donde él estaba lleno de chocolate en la cara. Su voz se quebró. Yo la miré en silencio sintiendo la carga de su nostalgia. La vi vulnerable, rota, pero también fuerte por seguir adelante. Y en medio de ese torbellino de emociones, descubrí que mi forma de mirarla ya no era inocente. Una tarde el cielo comenzó a nublarse de golpe. El viento trajo olor a tierra mojada, y antes de que nos diéramos cuenta, una tormenta cayó con furia sobre la cabaña. «Parece que vamos a quedarnos atrapados», dijo Claudia mirando la cortina de agua. Encendí la chimenea mientras ella sacaba unas velas y una botella de vino. Nos sentamos en el viejo sillón de la sala, escuchando el tamborileo de la lluvia contra el techo. La luz tenue iluminaba apenas sus rasgos, haciéndola ver todavía más serena, más cercana. El vino aflojó nuestras palabras. Claudia habló de su divorcio, de lo que significaba sentirse dejada atrás, después de tantos años entregada a un matrimonio que terminó en nada.
Hace mucho que no me siento vista, Emilio confesó bajando la mirada. Esas palabras me golpearon directo en el pecho. Yo no pensé, simplemente hablé. Pero yo sí la veo, Claudia. Siempre la he visto. Ella levantó la mirada sorprendida. El silencio entre nosotros se volvió espeso, lleno de electricidad. No sé cómo pasó, pero mis dedos buscaron los suyos. Esta vez ella no dudó. Su mano se entrelazó con la mía cálida firme, como si lo hubiera estado esperando. La lluvia seguía golpeando el techo con fuerza, pero dentro de la cabaña todo se detuvo. Nuestros ojos se encontraron y por un instante no hubo ni edad, ni pasado, ni prohibiciones. Solo dos personas compartiendo una soledad que por fin parecía menos pesada. Y entonces sucedió, me incliné despacio temblando, y nuestros labios se rozaron en un beso suave, breve, pero suficiente para cambiarlo todo. Cuando nos separamos, Claudia me miró con el rostro encendido y la voz temblorosa. Esto no debería estar pasando. Yo también temblaba, pero dentro de mí había una certeza clara, lo que sentía por ella era real, y no iba a desaparecer. Después de aquel beso, la atmósfera en la cabaña cambió por completo. Ya no éramos solo dos personas trabajando en arreglar un lugar viejo, éramos dos almas atrapadas en una cercanía que nos asustaba tanto como nos atraía. La tormenta terminó esa noche, pero en mi mente la lluvia seguía cayendo. Conducía de regreso a casa con las manos sudorosas en el volante, el recuerdo de sus labios ardiendo todavía en los míos. Me repetía que había sido un error, que debía olvidarlo, pero en el fondo sabía que no podía. Al día siguiente regresé a la cabaña. Claudia estaba en el porche con un café entre las manos mirando hacia el lago. Cuando me vio, su sonrisa fue tímida, distinta, como si ambos cargáramos un secreto invisible. «Buenos días», dijo suavemente. «Buenos días», contesté intentando sonar natural. Trabajamos casi en silencio. La facilidad con la que antes bromeábamos había desaparecido, sustituida por miradas fugaces y silencios largos. Cada vez que nuestras manos se rozaban por accidente, el aire se llenaba de tensión. Al mediodía, mientras guardábamos herramientas, Claudia suspiró profundamente. «Emilio, lo de anoche, no sé cómo explicarlo». Me quedé quieto, el corazón golpeándome el pecho. «Yo tampoco, Claudia, pero sé que lo sentí de verdad». Ella apretó los labios como si quisiera decir algo y se contuviera. Finalmente habló con voz temblorosa. «Tengo miedo. Esto es complicado. Mateo es tu mejor amigo, y yo soy su madre. ¿Te das cuenta del problema?». Asentí bajando la mirada. «Lo sé, y no quiero lastimarlos a ninguno. Pero lo que siento por ti no es un capricho. No puedo fingir que no existe». Un silencio denso se interpuso entre nosotros. Claudia se alejó un par de pasos y miró el lago. Yo la observaba con la espalda recta y la luz del sol recortando su silueta. Se veía frágil, pero también fuerte, como alguien que llevaba años luchando sola contra sus propios fantasmas. Finalmente se giró hacia mí. Sus ojos brillaban cargados de duda, pero también de algo más profundo. Deseo, esperanza, miedo, todo al mismo tiempo. «Emilio», susurró, «no sé si esto es correcto, pero no puedo negar que me haces sentir viva otra vez». Mi respiración se aceleró. Quise acercarme, tomar sus manos, decirle que todo estaría bien. Pero ella retrocedió un paso, como poniéndose un muro invisible. «Necesito tiempo», dijo finalmente con firmeza. Asentí despacio, aunque por dentro me dolía. «Te daré todo el tiempo que necesites». Ese día me fui de la cabaña con un nudo en el pecho, pero dentro de mí también había una chispa nueva, la certeza de que Claudia y yo habíamos cruzado una línea de la que ya no había regreso. Y mientras el sol caía detrás de los cerros, me repetí a mí mismo, tal vez lo difícil apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron una danza extraña entre Claudia y yo.
Seguíamos trabajando juntos en la cabaña, pintando, reparando, limpiando. Pero cada palabra, cada mirada, llevaba escondido un peso distinto, un secreto compartido. Yo trataba de mantener la calma, de no mostrar lo que me quemaba por dentro. Pero era inútil. Bastaba verla recoger su cabello con un gesto distraído, o escuchar su risa breve cuando algo salía mal para que mi corazón se agitara. Una tarde particularmente calurosa, estábamos ordenando cajas en la sala. El polvo flotaba en el aire, y la luz del sol se filtraba en líneas doradas por las ventanas. De pronto Claudia tropezó con una caja pesada y perdió el equilibrio. Instintivamente la sostuve por la cintura. El contacto fue breve, pero suficiente. Nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Nadie dijo nada, pero lo que flotaba en ese silencio era imposible de negar. «Gracias», murmuró ella apenas audible. No solté su cintura de inmediato, y ella tampoco se apartó. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el mundo entero esperara nuestra siguiente decisión. De repente soltó una risa nerviosa y se separó cruzando los brazos. «Esto no puede seguir pasando», Emilio dijo con voz firme, pero sus mejillas estaban encendidas. «Claudia», di un paso hacia ella. «Yo sé que es complicado, pero no podemos seguir fingiendo que no sentimos nada». Ella cerró los ojos un instante como si luchara consigo misma. Luego los abrió, y lo que vi me dejó sin aire. No había rechazo, no había enojo. Había deseo, había miedo, y había necesidad. La tensión explotó. En un impulso que no pude detener, la abracé. Ella se quedó inmóvil un segundo, y después sus brazos rodearon mi espalda con fuerza. Sentí su respiración agitada contra mi cuello, su corazón latiendo tan rápido como el mío. «Esto es una locura», susurró entrecortada. Tal vez respondí, «pero es nuestra locura». La besé esta vez sin titubeos. Y ella me correspondió con una intensidad que no esperaba, como si llevara años guardando algo que al fin podía liberar. Fue un beso largo, profundo, lleno de todo lo que habíamos callado hasta ese momento. Cuando al fin nos separamos, ella apoyó la frente en mi hombro temblando. «No sé qué va a pasar después de esto», dijo con voz quebrada. Yo la miré con toda la certeza que pude reunir. «No lo sé tampoco, pero sí sé que ya no hay vuelta atrás». Y en ese instante entendí que lo que teníamos ya no era un accidente ni una confusión. Era real. Y aunque el mundo pudiera derrumbarse a nuestro alrededor, yo ya había tomado una decisión: seguir adelante con ella, sin importar el precio. Después de aquel beso, todo cambió. Ya no había espacio para excusas ni silencios cómodos. Claudia y yo cruzamos una frontera invisible, y aunque no lo decíamos en voz alta, ambos sabíamos que lo que estaba ocurriendo entre nosotros debía permanecer oculto. Los siguientes días fueron un vaivén de emociones. En público, cuando algún vecino pasaba a saludar o cuando sonaba el teléfono de la cabaña, manteníamos la compostura. Sonrisas normales, conversaciones comunes como si nada hubiera pasado. Pero en cuanto estábamos solos, cada roce de manos, cada mirada sostenida, tenía un significado nuevo. Era como vivir dos vidas al mismo tiempo. La del mundo exterior, donde yo era simplemente el amigo de su hijo, ayudándola con reparaciones, y la nuestra secreta hecha de abrazos, robados en la cocina de caricias rápidas, mientras pintábamos una pared de palabras susurradas cuando nadie más podía escucharnos. Una tarde, mientras organizábamos un closet lleno de cajas viejas, nuestras manos se toparon al mismo tiempo en una fotografía. Era Mateo niño todavía en la playa entre sus padres. Claudia se quedó mirándola en silencio con un brillo de nostalgia en los ojos. «A veces me pregunto si estoy fallándole a él», murmuró. «¿Por qué lo dices?», pregunté. Ella apretó la foto contra su pecho. «Porque tú eres su mejor amigo. Porque esto que pasa entre nosotros
Si algún día lo descubre, no sé si podrá perdonarlo. Tragué saliva consciente del peso de sus palabras. Claudia, lo que siento por ti no es algo que yo haya buscado, pero tampoco puedo negarlo. Y si alguna vez él lo sabe, entonces tendré que enfrentar las consecuencias. Ella me miró con una mezcla de miedo y ternura. No sabes cuánto me asusta escucharte decir eso, y al mismo tiempo cuánto me hace sentir viva. Nos abrazamos ahí en medio del polvo y las cajas. Fue un abrazo largo apretado como si ambos supiéramos que estábamos caminando por la cuerda floja. Esa noche, mientras regresaba a casa en la camioneta, me acompañaba una mezcla peligrosa, felicidad y culpa. La certeza de estar viviendo algo prohibido, pero también la convicción de que no podía dar marcha atrás. Al día siguiente, mientras pintábamos juntas las últimas paredes del pasillo, un golpe de realidad llegó de forma inesperada. El celular de Claudia vibró sobre la mesa. Ella lo miró y su rostro cambió de inmediato. «Es Mateo», dijo con un hilo de voz. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ella contestó tratando de sonar normal. «Hijo, qué sorpresa». «¿Qué pasó?». Yo la observaba tenso, mientras ella escuchaba en silencio asintiendo. Entonces, sus ojos se abrieron con sobresalto. «¿Qué? ¿Vienes este fin de semana?». El aire se volvió pesado de golpe. Mi pulso se aceleró. Mateo, mi mejor amigo, estaba a punto de regresar. Y lo nuestro, lo que habíamos construido en secreto, estaba a punto de ponerse en riesgo. La calma del verano había terminado. El fin de semana llegó más rápido de lo que quisiéramos. Los días previos, Claudia y yo casi no hablamos del tema. Nos limitamos a trabajar en los últimos detalles de la cabaña, pero en el aire flotaba una tensión insoportable. La mañana del sábado yo estaba reparando unas bisagras cuando escuché el sonido inconfundible de un motor acercándose por el camino de grava. Claudia salió al porche y ahí estaba Mateo bajando de su auto con una sonrisa cansada y una maleta en la mano. «¡Mamá!», exclamó corriendo a abrazarla. Yo me quedé inmóvil sintiendo el corazón en la garganta. Era mi mejor amigo y a la vez la persona de la que más temía su juicio. Claudia lo recibió con los brazos abiertos, sonriendo con un brillo en los ojos que mezclaba felicidad y nerviosismo. «Qué sorpresa, hijo. Pensé que no llegarías hasta más tarde», dijo tratando de sonar relajada. «Me dieron el viernes libre, así que aproveché para venir antes. Quiero ver cómo va todo». En ese momento sus ojos se clavaron en mí. «Emilio, hermano, ¿qué haces aquí tan temprano?». Sonreí con la voz algo tensa. «Pues ayudando a tu mamá, ya ves. La cabaña necesita bastante trabajo». Nos dimos un abrazo rápido como siempre, aunque yo sentí que el peso del secreto me estaba aplastando. El resto del día transcurrió con Mateo rondando la casa, haciendo preguntas, revisando cada rincón con curiosidad. Yo trataba de mantenerme ocupado, evitando quedarme a solas con Claudia demasiado tiempo. Pero aún así, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sabía que pensábamos lo mismo. ¿Se dará cuenta? Por la noche los tres cenamos juntos en la cocina. La mesa estaba servida con enchiladas que Claudia había preparado. La conversación fluía normal, pero bajo la superficie había algo extraño. Mateo hablaba de su trabajo en la ciudad, de sus planes futuros, de cómo la vida lo estaba absorbiendo. Claudia lo escuchaba con atención, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia mí, como si buscara confirmar que todo estaba bajo control. En un momento, Mateo me miró con una sonrisa curiosa. «Oye, Emilio, gracias por ayudar a mi mamá. En serio no sé qué haría sin ti». «No tienes que agradecer», contesté rápido. «Me gusta estar aquí». Claudia bajó la mirada escondiendo una emoción que solo yo entendí. Después de la cena, Mateo subió a desempacar su maleta. Claudia y yo nos quedamos recogiendo la mesa. En cuanto escuchamos sus pasos alejarse, ella me susurró con voz temblorosa. «Esto es demasiado peligroso. Tenemos que ser cuidadosos».
Yo la miré fijo, mi voz baja, pero firme. Lo sé, pero no voy a alejarme de ti ahora. Sus ojos brillaron llenos de miedo y deseo al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta del cuarto de Mateo abrirse arriba. Nos separamos de golpe cada uno fingiendo normalidad. Yo recogí los platos, ella guardó los vasos. Y en ese instante comprendí que nuestro secreto estaba en la cuerda floja. Porque bastaba un solo detalle, un solo descuido para que Mateo descubriera lo que realmente estaba pasando entre su mejor amigo y su madre. Y ese momento podía llegar antes de lo que pensábamos. El domingo amaneció fresco con neblina sobre el lago y el canto de los pájaros filtrándose entre los pinos. Yo llegué temprano a la cabaña con la esperanza de encontrar a Claudia sola, pero la camioneta de Mateo ya estaba estacionada afuera. Él salió a recibirme con entusiasmo. «Vamos a terminar la cerca, hoy», dijo dándome una palmada en la espalda. Sonreí con dificultad intentando disimular la tensión. Claudia apareció en el porche con el cabello recogido y una expresión serena. Solo yo alcancé a notar el leve temblor en sus manos cuando me entregó un café. Trabajamos todo el día los tres juntos. Entre risas, chistes y recuerdos, casi parecía un verano normal. Pero bajo esa fachada, cada mirada que Claudia y yo compartíamos estaba cargada de un secreto que quemaba. Al caer la tarde, cuando Mateo subió al cuarto a hacer una llamada de trabajo, me quedé a solas con ella en la cocina. El silencio era tan denso que parecía llenar todo el espacio. Claudia me miró con los ojos brillantes. «No podemos seguir así», susurró. Me acerqué un poco bajando la voz. «¿Lo dices en serio?» Ella asintió, aunque su expresión estaba dividida entre la razón y el deseo. «Si Mateo lo descubre, lo perderemos todo. Y no quiero lastimarlo». La rabia y la tristeza se mezclaron en mi pecho. ¿Y lo nuestro? Eso tampoco cuenta. Claudia dio un paso hacia mí con lágrimas contenidas. Claro que cuenta. Eres lo único que me ha hecho sentir viva en mucho tiempo. Pero a veces amar significa renunciar. En ese instante los pasos de Mateo bajando la escalera nos hicieron apartarnos de golpe. Él entró sonriendo ajeno a lo que pasaba. ¿Listos para ver el atardecer en el muelle?, preguntó. Claudia sonrió fingiendo normalidad. Yo apenas pude asentir. Los tres caminamos juntos hasta el muelle, donde el sol se hundía en tonos naranjas y rosados sobre el agua. Mateo hablaba animado, pero yo apenas lo escuchaba. Lo único que sentía era la mano de Claudia rozando la mía en la oscuridad, un gesto imperceptible, secreto, desesperado. No necesitábamos palabras en ese roce. Estaba todo lo que no podíamos decir frente a él. Cuando el sol desapareció detrás de los cerros, supe que el verano había terminado, que la cabaña recién renovada sería vendida, que Mateo regresaría a la ciudad, y que Claudia y yo quedábamos atrapados entre lo que deseábamos y lo que no nos atrevíamos a perder. Esa noche, al despedirnos, ella me miró por última vez con una intensidad que jamás olvidaré. No sé qué pasará, Emilio, pero pase lo que pase, este verano siempre será nuestro. Sus palabras quedaron grabadas en mi pecho como fuego, y mientras conducía de regreso con las luces de mi camioneta cortando la carretera oscura, entendí que algunos secretos no se gritan al mundo, pero marcan la vida para siempre. Porque a veces, lo más prohibido es también lo más inolvidable.